Vaya, vamos a continuar entonces. Ahora me dice, si yo tengo un vector R, o sea, R, el vector suma, como estamos sumando vectores, ¿verdad? Pero ahora ya no tengo yo simplemente un vector A, sino que tengo A, B, C y D. Tengo 4 vectores. ¿Cómo me va a quedar entonces la suma o el vector resultante? R va a ser igual a más B más C más D. Pero, ¿cómo voy a calcular esa suma de esos vectores? Ese vector R, observe que va a tener ahora componentes. Va a tener componentes y las componentes van a ser Rx y Ry. Digo solo Rx y Ry porque estamos trabajando en el plano bidimensional. Entonces, las componentes va a ser Rx, pero Rx me va a representar la suma de AX más BX más CX, ¿sí? Significa que yo voy a ir calculando todas las componentes en X de cada vector y luego las voy a agrupar y las voy a sumar, así como también las componentes de Y, AY más BY más CY, ¿sí? Aquí tengo las componentes del vector resultante, pero si yo quiero ahora la magnitud de ese vector resultante, ¿cómo me quedaría? R sería igual a la componente, a la suma, ¿verdad? Porque aquí voy a obtener una suma de todas estas componentes, Rx al cuadrado más Ry al cuadrado, ¿verdad? Y la dirección, aquí ya está despejado, ¿verdad? Tangente inversa o arco tangente es lo mismo, ¿verdad? El ángulo para poder obtener la dirección, lo mismo, ¿verdad? Hacemos la división de Ry entre Rx y a esa respuesta yo le voy a sacar el arco tangente o tangente inversa, que es lo mismo. ¿Qué significa entonces? Que ahora voy a trabajar con 3, 4 vectores, ¿verdad? Aplicando el método de componentes rectangulares. Este se puede aplicar para todos los vectores que quiera, ¿verdad? Y todos los represento en un mismo plano, ¿sí? Hoy vamos a observar que todos esos vectores yo los voy a representar en el mismo plano y voy a dibujarle las componentes y las vamos a ir calculando cada una de ellas. Si gusta, voy a pasar a que veamos el ejercicio. Espere. Ajá. ¿Sí? Tranquilícese. Vale. Ahora sí. Espere. Vale, si gusta, con la diapositiva siempre le van a quedar en el campus. Las diapositivas siempre van a estar ahí en el campus virtual. Vale. Veamos el ejercicio, ¿sí? El ejercicio me dice, represente gráficamente las componentes rectangulares de los vectores A, B, C. Vamos a trabajar con 3 vectores cuyas magnitudes y direcciones están dadas por. Me dice que el vector A tiene una magnitud de 80 newton y que se encuentra ubicado a 45 grados al norte del este, ¿sí? Al norte del este. El vector B me dice que tiene una magnitud de 85 kilómetros y que está ubicado a 60 grados al norte del oeste. Y C, que tiene 75 kilómetros, se encuentra a 40 grados al al este del sur. El literal A es que yo los represente gráficamente. En el literal B dice, utilizando el método de componentes, vamos a calcular la magnitud y dirección del vector resultante. ¿Qué significa? Que voy a representarlo gráficamente. Hola, si me ayudan ahí, ¿con quién es el que tiene el micrófono encendido? Yo aquí no, como estoy compartiendo la pantalla, no puedo ver. Ajá. Hola, gracias. Vale, entonces lo primero que vamos a hacer es representar esos 3 vectores en el plano, en un mismo plano, ¿verdad? Ahí los vamos a dibujar los 3 vectores con su magnitud y dirección correspondiente. Cuando ya los tengamos, vamos a dibujarle las componentes a cada uno de ellos.
y proceder a calcular todas esas componentes. Yo voy a calcular la componente AX, AY, la componente del vector B, BX, BY, del vector C, CX, CY, y así sucesivamente. Como estamos, lo dibujamos así rápido. Si gusta, solo como de forma rápida, para irlo representando, cómo le quedaría en la gráfica. Podemos establecer una escala, ¿verdad? ¿De cuánto le daría la escala para que dibuje los vectores? De 20 podemos decir también. Ajá, 20. Le puede dar que cada centímetro de la regla va a valer 20 newton, ¿verdad? Dibujamos el primero, que se encuentra a 45 grados al norte del este, medido del este hacia el norte, ¿verdad? Sí. En el este colocamos nuestro transportador y medimos los 45 grados. El siguiente me dice que está ubicado a 60 grados al norte del oeste. Oeste. Al norte del oeste. Y el siguiente a 40. Vamos a medir del oeste al norte, ¿verdad? Del oeste hacia el norte. Del este, del sur. Y el otro del este hacia del sur hacia el este, ¿verdad? Vaya, Sur. si gusta para que avancemos, ¿verdad? Porque si se pone a dibujarlo detalladamente y con los ángulos nos vamos a tardar más. Yo le voy a mostrar una figura acá que está acá, miren. El primero era 45 grados, ¿verdad? ¿Sí? Así le quedaría, ¿verdad? El primero 45 grados al norte del este, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo dibujo mi vector A y luego trazo las líneas punteadas que son las proyecciones, ¿verdad? Del origen hasta donde está esa línea punteada está la componente AX y la componente AY, ¿sí? El vector B se estaba a ¿cuántos grados decía? A 60 grados. Al noreste. Medido del oeste hacia el norte, ¿verdad? Quiere decir que aquí hay 60 grados que se midieron del oeste hacia el norte. Entonces, igual del vector paso la línea punteada para ver el tamaño que va a tener la componente BX y la componente BY. ¿Estamos bien? Y el siguiente se encontraba ¿a cuánto me dijo? A 40. A 40 grados al sureste. Ajá, medido del sur hacia el este, ¿o de dónde? Del sur, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sería este ángulo, ¿sí? Acá sería el ángulo, ¿verdad? Los 40 grados son esos. Si gusta, lo que haga para que vayamos trabajando ahorita, tómele una fotografía para que usted tenga cómo le quedan las componentes. Y ahora vamos a proceder a calcular cada una de las componentes. Mira, aquí dibujamos ya el vector C, que tiene sus respectivas componentes, ¿verdad? CY y CX, ¿sí? Entonces vamos a proceder a calcular cada una de ellas, ¿verdad? A X y a Y. Después pasamos a calcular, pero teniendo en cuenta el ángulo. ¿Qué observamos nosotros con el vector A? Ese ángulo es medido a partir de ¿dónde? Del este hacia el norte. Entonces, ¿necesitamos calcular ángulo o trabajamos con ese de 45? Y más o menos así van a quedar los ángulos. Sí, así le quedarían los ángulos. Que a mí en el B me quedaría un poquito más abierto. Trabajamos con el de 45. Sí, tal vez tal vez no, tal vez lo que dice usted por la escala, ¿verdad? La escala que se le ha dado aquí al tamaño de los vectores y no es la misma. No se preocupe usted. Aquí solo es para que ustedes vean y podamos trabajar.
¿Sí? Entonces, vea bien, como este ángulo es medido a partir del eje de las X, yo no tengo que calcular otro ángulo. Voy a trabajar con este de 45 grados. ¿Sí? Trabajaríamos con este de 45 grados. Quiere decir que para A sería 45 grados. Para B, tengo que calcular el ángulo medido a partir del eje de las X hasta acá. ¿Cómo me quedaría para B? Teta sub B. Teta sub B 50 sería... grados. ¿Cómo? Serían 50, ¿no? No, eran 60 grados acá. Aquí tengo 60 grados. ¿Qué voy a hacer entonces con esos 60 entonces grados? Sería a los 360. No, Le restaríamos los... serían 30. A los 90 le sumarían Serían, los 60. No, los 60 están acá. Vea bien, los 60 están acá. A 180 le vamos a restar 60. Acuérdese que yo tengo o sea desde que abarca todo. hasta acá, porque es el vector B. 120. Ajá. 120. A 180 le vamos a restar 60 grados. ¿Está claro? Me quedan 120 grados. Ese sería el teta sub B. 120. ¿Qué pasaría si este fuera el ángulo que me dieran a mí, verdad? Si yo aquí tuviera 20 grados, ¿qué pasaría? A los 90 le sumaría estos 20 grados, ¿sí? Pero como el ángulo que conozco es este, entonces a 180 le resto este. Si el que conociera fuera este, lo que tendría que hacer es sumárselo a 90 grados. Va a depender del ángulo que yo tenga, si le voy a sumar o le voy a restar. Pero yo para que era al revés, como dijo, del norte al oeste. Le estaba dando los 60 del 60 grados. Noreste, dice, Se mide 60. del oeste al norte. Se mide del oeste Se mide hacia el del- norte. Ajá. Medimos del oeste hacia el norte, de acá. Yo mido de Ajá. acá hacia acá. ¿Sí? Por eso es este ángulo. Entonces, como ya me queda en el segundo cuadrante, a 180 le voy a restar esos 60 grados y me va a quedar 120. ¿Y el otro cómo me quedaría? El teta sub C. ¿El teta sub C cómo sería? ¿A dónde tengo los 40 grados? Aquí, ¿verdad? Aquí hay 40 grados. Entonces, yo tengo, hasta acá tengo 180, ¿verdad? Y aquí tengo 270. Quiere decir que a 270 le voy a sumar los 40 grados. Son 310. 310 grados. grados. Entonces, quiere decir que el teta sub 310. C va a valer 310 grados. ¿Estamos bien con esa parte? Sí. Hola. Vaya, entonces procedemos a hacer los cálculos, ¿verdad? Aquí usted tendría que hacer los cálculos de cada uno de ellos. Me dicen si anotaron los datos, ¿verdad? Ya tiene usted que el teta sub A se mantiene, ¿verdad? Le vamos a poner teta sub A porque me representa al vector A. Para ese se mantuvieron los 45 grados, no tuvimos que hacer ninguna operación porque el ángulo era medido a partir del eje de las X. En el otro me quedó que teta sub B, para poder obtener teta sub B, hacíamos nosotros. A 180 le restábamos 60, ¿verdad? ¿Sí? A 180 grados, yo le resto los 60 que tengo ahí y me quedaba que el teta sub B era de 120. Y para el teta sub C, a 270, le voy a sumar los 40 grados porque estos están después de los, ¿sí? Obteniendo entonces un teta sub C de 310 grados. Estos son los ángulos con los que yo voy a trabajar, ¿verdad? Con 45, con 120 y 310. Ya una vez que tenemos los ángulos, procedemos a aplicar las ecuaciones, ¿verdad? ¿Cuáles son las ecuaciones? Si quiero a X, ¿verdad? A X va a ser igual
a la magnitud por el coseno de teta sub A. Y teta sub A ya sabemos que vale 45 grados, ¿verdad? A seno de teta sub A. ¿Sí? Para el vector B, ¿cómo le va a quedar? B va a ser igual a B, perdón, BX va a ser igual al vector B por el coseno de teta sub B. BY va a ser igual a B por el seno de teta sub B. ¿Sí? Y CX, ¿verdad? Va a ser igual a la magnitud de C por el coseno de teta sub C. CY sería igual a C por el seno de teta sub C. Con esas ecuaciones nosotros encontramos todas las componentes. Cuando ya tengamos todos los valores de las componentes, me indican ustedes para poder sumar las componentes correspondientes. Hasta aquí estamos bien porque ya tenemos toda la información solo para calcular las componentes. ¿Tenemos alguna duda hasta el momento? Hola. Sobran 5. ¿Cómo dice? ¿Hay dudas? ¿Estamos trabajando?